Los pisos de mármol de la mansión Valentino brillaban como lágrimas congeladas bajo el sol de la tarde, y yo estaba de rodillas fregándolos por tercera vez esa semana. Mis manos estaban agrietadas, rojas y resecas por los limpiadores industriales que la señora Caruso insistía en que usáramos, nada menos que la perfección para la casa del señor Valentino. El olor a químicos me quemaba las fosas nasales, mezclándose con el leve aroma de cuero importado de los muebles y algo más oscuro, más caro, que no lograba identificar. Viejo dinero, poder, peligro, era invisible aquí, solo otro par de manos para pulir la superficie impecable de un mundo al que nunca pertenecí. Mi estómago gruñó. Había vuelto a saltarme el desayuno para enviar dinero a mamá en Filadelfia. Los tratamientos contra el cáncer estaban agotando los pocos ahorros que nos quedaban, y mis 2 trabajos apenas cubrían sus medicamentos. El puesto de sirvienta en la mansión Valentino pagaba mejor que cualquier otra cosa que pudiera conseguir con mi falta de educación, pero significaba jornadas de 16 horas y un cuerpo que dolía en lugares que no sabía que podían doler. Chica. La voz cortante de la señora Caruso cortó mis pensamientos como un cuchillo. La oficina del amo derramó vino sobre la alfombra persa. Atiéndelo de inmediato. Mi corazón cayó al estómago. La oficina del amo. Llevaba trabajando aquí 3 meses y había logrado evitar estar sola en una habitación con Dante Valentino. Lo había visto, por supuesto. Imposible no verlo. Se movía por la casa como una tormenta oscura, siempre rodeado de hombres con trajes caros y armas escondidas bajo sus chaquetas. Había aprendido a hacerme más pequeña, más silenciosa, prácticamente desapareciendo en las paredes cuando pasaba, pero había notado cosas, la forma en que las voces de todos se convertían en susurros cuando él entraba en una habitación, como incluso la señora Caruso, que gobernaba al personal doméstico con mano de hierro, se volvía deferente y nerviosa en su presencia. Las reuniones nocturnas en su estudio donde las voces elevadas y el sonido de algo pesado cayendo al suelo me hacían trabajar más rápido, fregar con más fuerza, rezando para no ser notada. Ahora, chica. Antes de que se fije, recogí mis suministros con manos temblorosas y me dirigí por el laberinto de pasillos. La casa era una fortaleza disfrazada de mansión. Había contado al menos 12 cámaras de seguridad en las áreas que podía limpiar, y siempre había hombres apostados en varios puntos, hablando en italiano que no entendía, con ojos fríos y evaluadores. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Toqué suavemente, mis nudillos apenas hicieron ruido contra la pesada madera. Entra. Su voz era como humo, oscura, suave y de alguna manera sofocante. Abrí la puerta, manteniendo la vista baja, y de inmediato lo olí. El rico e intoxicante aroma de un perfume caro mezclado con humo de cigarro y ese mismo olor a cuero que impregnaba toda la casa, y vino tinto derramándose en los intrincados patrones de lo que probablemente era una alfombra que valía más que toda mi vida. Perdón por interrumpirlo, señor Valentino. La señora Caruso me envió para mirar. Mírame cuando te hablo. Mi respiración se detuvo lentamente. Levanté la vista desde la alfombra manchada hacia el hombre que estaba detrás del enorme escritorio de caoba. Dante Valentino era más joven de lo que había esperado para alguien que inspiraba tanto temor, tal vez 32, 33 como máximo. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, su mandíbula lo suficientemente afilada como para cortar vidrio, y sus ojos, Dios, sus ojos eran del color del whisky envejecido, ardían con una intensidad que hacía que mi piel se erizara de conciencia. Llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas, mostrando antebrazos marcados con tinta que no alcanzaba a distinguir desde esta distancia. Era hermoso de la misma forma en que una pistola cargada es hermosa, indiscutiblemente atractivo y absolutamente letal. ¿Cómo te llamas? Se reclinó en su silla. Esos ojos de whisky observándome con una atención que me hacía querer huir de la habitación. Arya. Señor, Arya Mitchell, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en mi casa? Arya Mitchell. 3 meses, señor. Mi voz salió apenas por encima de un susurro. Apreté más los suministros de limpieza como si de alguna manera pudieran protegerme. 3 meses, repitió lentamente, saboreando cada sílaba. Y ahora es cuando te noto. Eso es interesante. Algo en su tono hizo que mi pulso se acelerara con un miedo que no sabía cómo nombrar. Lo observé mientras se levantaba, moviéndose alrededor del escritorio con la gracia fluida de un depredador. Era alto, mucho más alto que yo, y a medida que se acercaba, sentí el impacto completo de su presencia. El poder emanaba de él en olas. Este era un hombre que daba órdenes que la gente moría por seguir. Este era un hombre que poseía todo lo que veía.
incluyendo, aparentemente, a mí durante el tiempo que durara mi empleo, la alfombra. Señor, dime, Aria, ¿por qué? Trabajas en 2 empleos. Se detuvo a pocos pies de mí, lo suficientemente cerca como para ver las finas líneas alrededor de sus ojos, la pequeña cicatriz cerca de su ceja izquierda. Mi boca se secó. Como sabes, sé todo lo que sucede en mi casa, todo sobre todos los que entran. Inclinó ligeramente la cabeza, observándome como si fuera un rompecabezas que tenía la intención de resolver. Tu madre está enferma, cáncer en etapa 3. Los tratamientos no están cubiertos por el seguro, estás ahogada en deudas, trabajas hasta matarte para salvar a una mujer que tal vez tiene 6 meses de vida. Las lágrimas ardieron detrás de mis ojos. Oírlo dicho tan directamente, tan clínicamente, hizo que la realidad de todo se derrumbara sobre mí como una ola. Necesito este trabajo, señor Valentino, por favor, trabajaré más duro, no me quejaré de las horas. Relájate. La palabra fue una orden, no un consuelo. No te estoy despidiendo, simplemente tengo curiosidad. Eres diferente a los demás, más callada. Realmente intentas desaparecer. Un atisbo de sonrisa tocó sus labios. Eso me parece refrescante. No sabía qué decir a eso, así que no dije nada. En cambio, me arrodillé y comencé a trabajar en la mancha de vino, concentrando toda mi atención en la tarea. Mis manos temblaban mientras aplicaba la solución, frotando en círculos cuidadosos como me habían enseñado. Sentía su mirada sobre mí, sentía el peso de su mirada como un toque físico en la parte posterior de mi cuello deslizándose por mi columna vertebral. La oficina estaba demasiado silenciosa, ningún sonido de la casa llegaba aquí, estábamos solos, realmente solos, y esa realización hizo que mi respiración se volviera más corta. Tienes manos delicadas. Su voz vino directamente desde detrás de mí ahora, y casi me asusté. Demasiado delicadas para este tipo de trabajo, son lo suficientemente fuertes. Señor, seguí fregando, manteniendo los ojos en la alfombra, en el vino que lentamente se levantaba de las caras. Lo son. Escuché que se movía, y luego se agachó junto a mí, tan cerca que pude sentir el calor irradiando de su cuerpo. Extendió la mano, y antes de que pudiera apartarme, sus dedos sujetaron mi muñeca. Su toque fue firme, autoritario, ardiente contra mi piel. Estas manos cuentan la historia de alguien que trabaja demasiado por demasiado poco, alguien que ha olvidado lo que se siente ser cuidado. Traté de apartarme, pero su agarre se apretó lo suficiente como para mantenerme en su lugar. No era doloroso, pero absolutamente inquebrantable. Y señor Valentino, por favor, Dante. Su pulgar recorrió el interior de mi muñeca sobre mi pulso acelerado. Cuando estemos a solas, me llamarás Dante. Eso no es apropiado. Yo decido lo que es apropiado en mi casa. Piccolola. ¿Entiendes? Había acero bajo el tono suave, una promesa de consecuencias si discutía. Asentí, sin confiar en mi voz. Buena chica. Soltó mi muñeca, y de inmediato eché de menos el calor de su toque. Un pensamiento que me aterraba más que cualquier otra cosa que hubiera sucedido. Termina con la alfombra. Luego ven a la cocina. Voy a asegurarme de que comas algo antes de que te desmayes en mis pisos de mármol. Estoy bien. Eso no era una petición. Se levantó y volvió a su escritorio, despidiéndome eficazmente mientras dejaba claro que no podía irme. Volví a mi trabajo con las manos temblorosas, muy consciente de su presencia continua, de cómo de vez en cuando miraba hacia arriba desde los papeles que estaba revisando para observarme. Cada nervio de mi cuerpo me gritaba que tuviera cuidado, que recordara qué tipo de hombre era él, lo que era capaz de hacer. Pero había algo más, también, algo cálido y peligroso que se desplegaba en mi pecho, la forma en que me había tocado, la preocupación en su voz cuando mencionó la comida. Nadie se había preocupado por si comía en meses. Estaba tan cansada de ser invisible, de ser nada más que un fantasma rondando los bordes de la vida de los demás. Y Dante Valentino me había visto, realmente me había visto. Eso debería haber sido mi primera advertencia. Terminé con la alfombra, recogí mis suministros y me levanté con las piernas temblorosas como agua. Dante estaba en su teléfono ahora, hablando en un italiano rápido que sonaba como música y amenaza a la vez. Hizo un gesto hacia la puerta sin mirarme, y huí, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría estallar de mi pecho. La señora Caruso esperaba en el pasillo, sus ojos agudos evaluando. ¿Qué te ha tardado tanto? La mancha estaba obstinada. El señor Valentino pidió que tomes tú descanso para comer ahora en la cocina. Sus labios se presionaron en una línea delgada de desaprobación. No te demores y no te hagas ideas por encima de tu estación, chica.
Los hombres como él no notan a chicas como tú por razones inocentes. Sus palabras me siguieron por el pasillo como una maldición. Sabía que tenía razón. Había oído las historias sobre los hombres poderosos y las mujeres que trabajaban para ellos. Historias que nunca terminaban bien para las mujeres. Pero necesitaba este trabajo. Necesitaba el dinero. Así que iría a la cocina, comeré lo que haya preparado para mí, y luego volveré a ser invisible. Ese era el plan. La cocina estaba vacía excepto por Antonio, el chofer y guardaespaldas personal de Dante, que me asintió desde su posición junto a la ventana. En la isla de mármol había un plato cubierto aún caliente y un vaso de jugo de naranja recién exprimido. Me acerqué con cuidado, como si pudiera morderme, pollo marsala, vegetales asados, pan recién hecho. El olor solo me hizo retorcer el estómago de hambre. Comí mecánicamente, demasiado consciente de la presencia vigilante de Antonio, demasiado confundida por esta repentina atención. ¿Por qué Dante Valentino se preocuparía si su sirvienta comiera? ¿Por qué me notaría a mí cuando podría tener a cualquier mujer que quisiera? Estaba casi terminando cuando escuché pasos. Dante entró en la cocina, su teléfono todavía pegado a la oreja, y todo mi cuerpo se tensó. Terminó la llamada, guardó el teléfono en su bolsillo y se apoyó en la encimera frente a mí. Mejor, asentí, incapaz de formar palabras. Bien, vas a empezar a comer comidas regulares. No quiero que mis empleados se desmayen por desnutrición. Cruzó los brazos. El movimiento tensó la camisa sobre su pecho. A partir de ahora, tomarás tu almuerzo aquí. Antonio se asegurará de que comas lo suficiente. Sr. Valentino, Dante, realmente no es necesario. Sé que es necesario en mi propia casa. Su tono no dejaba margen a discusiones. Estás demasiado delgada, demasiado pálida. Te vas a enfermar, y entonces no serás útil para nadie, menos aún para tu madre. La mención de mamá me apretó la garganta. Yo me puedo cuidar sola, de verdad. Se separó de la encimera y cruzó la distancia que nos separaba en 3 largos pasos. Antes de que pudiera reaccionar, su mano estaba debajo de mi mentón, levantando mi rostro hacia el suyo. Su tacto era sorprendentemente suave, pero también había posesión en él. Propiedad. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se ocupó de ti, Piccolola? ¿Cuándo fue la última vez que te dejaste ser lo suficientemente vulnerable como para necesitar de alguien? No necesito de. Todo el mundo necesita de alguien. Su pulgar rozó mi labio inferior y un rayo eléctrico recorrió todo mi cuerpo. La cuestión es si eres lo suficientemente valiente como para aceptar la ayuda cuando se te ofrece. Debí alejarme, debí recordar mi lugar, recordar el peligro, pero estaba tan cansada, tan sola, y la forma en que me miraba, como si importara, como si fuera algo precioso en lugar de algo desechable, era embriagador. ¿Por qué estás siendo amable conmigo? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Algo titiló en sus ojos, algo oscuro y posesivo que debería haberme aterrorizado, porque ahora eres mía para proteger, solo aún no lo sabes. Antes de que pudiera procesar esa declaración, antes de que pudiera preguntarle lo que quería decir, su teléfono sonó, respondió en italiano, con la expresión endureciéndose, y en un instante, el momento se rompió. Dio un paso atrás, ya centrado en cualquier crisis que requiriera su atención, y me despidió con un gesto. Casi salí corriendo de la cocina, con la mente en un torbellino, para proteger. ¿Qué quería decir con eso? Los hombres como Dante Valentino no protegían a la gente, la usaban, la descartaban, la destruían cuando ya no eran útiles, pero incluso cuando intentaba convencerme de esa verdad, no podía olvidar el calor de su mano en mi rostro, la intensidad en sus ojos cuando me miró. Pasé el resto del día en un ensimismamiento, sobresaltándome por las sombras, esperando que apareciera en cada esquina, pero no lo volví a ver. No lo vi esa noche cuando finalmente regresé exhausta a mi pequeño apartamento, ni a la mañana siguiente cuando volví para mi turno. No fue hasta 3 días después, cuando estaba limpiando uno de los baños de invitados, que la SRA Caruso me encontró. El SR Valentino quiere verte en su oficina. Inmediatamente, mi estómago se hundió. He hecho algo mal. Ella solo negó con la cabeza, con una expresión ininteligible. Ve, no le hagas esperar. Recorrí aquellos interminables pasillos, con el corazón latiendo a toda velocidad en cada paso. Esta vez, la puerta de su oficina estaba cerrada. Llamé, escuché su voz diciéndome que entrara, y pasé a lo que parecía la guarida de un león. Dante estaba de pie junto a la ventana, iluminado por la luz del sol de la tarde. No se volvió cuando entré,
Siguió mirando hacia afuera a sus terrenos perfectamente cuidados. Cierra la puerta. Lo hice. El suave clic sonó como un clavo de muerte. Cierra con llave. Mi mano se congeló en el pomo. Señor, cierra la puerta, Aria. Cada palabra fue enunciada con precisión, sin margen a discusiones. Con los dedos temblorosos, giré el cerrojo, el sonido resonó en el silencio repentino, y me di cuenta con una claridad cristalina de que acababa de encerrarme en una habitación con el hombre más peligroso que había conocido jamás. Dante finalmente se volvió para mirarme, y la mirada en sus ojos me dejó sin aliento. Era hambre, cruda, apenas contenida, absolutamente posesiva. Ven aquí. No podía moverme, todos mis instintos me gritaban que corriera, pero no había ningún sitio a donde ir. Cruzó la distancia que nos separaba en segundos, y entonces sus manos estaban en mi rostro, levantándolo hacia el suyo, y su boca se estrelló contra la mía en un beso que me arrebató el poco aire que me quedaba en los pulmones. Debí alejarlo, debí gritar, luchar, hacer cualquier cosa excepto lo que realmente hice. Fundirme en él como si hubiera esperado toda mi vida por este momento. Su beso era exigente, posesivo, reclamándome con una intensidad que me hizo doblar las rodillas. Su brazo se envolvió alrededor de mi cintura, acercándome hasta que mi cuerpo se pegara a los planos duros del suyo, y jadeé contra su boca. Él aprovechó inmediatamente, su lengua entrando a saborearme, a explorar cada rincón de mi boca como si lo estuviera memorizando. Había sido besada antes, encuentros torpes, olvidables, con chicos que no sabían lo que hacían. Esto no era eso, esto era un hombre que sabía exactamente cómo hacer que una mujer olvidara su propio nombre. Cuando finalmente se separó, yo estaba mareada, desorientada, con los labios hinchados y el corazón latiendo como si hubiera corrido un maratón. Así es mejor, murmuró, trazando de nuevo mi labio inferior con el pulgar, en ese gesto que se estaba volviendo familiar. He querido hacer esto desde la primera vez que te vi de rodillas en mi pasillo. Esto es incorrecto, logré susurrar, incluso cuando mi cuerpo me traicionaba acercándose a su tacto. Eres mi jefe, podría perder mi trabajo, no vas a perder nada. Su voz era firme, absoluta, todo lo contrario. De hecho, voy a darte todo lo que necesites. Piccolola, empezando por esto, metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre, presionándolo en mis manos. Lo abrí con los dedos temblorosos y casi lo solté cuando vi lo que había dentro. Dinero en efectivo, miles de dólares en efectivo. ¿Qué es esto? Mi voz salió ahogada. El tratamiento de tu madre. La terapia experimental que sus médicos mencionaron, pero dijeron que era demasiado cara. Ya está organizado. Empieza la semana que viene, lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviera hablando del clima, no de alterar fundamentalmente la trayectoria de mi vida. Las lágrimas empañaron mi vista. No puedo aceptar esto, es demasiado. Sí, puedes, y lo harás. Sus manos enmarcaron mi rostro, obligándome a mirarlo. ¿Entiendes lo que te estoy ofreciendo, Aria? Te estoy ofreciendo esperanza, un futuro. Todo lo que tienes que hacer es dejarme cuidar de ti. ¿Por qué? La pregunta salió desgarrada de mi garganta. ¿Por qué harías esto por alguien como yo? Ni siquiera me conoces. Algo peligroso titiló en sus ojos. Pero sí te conozco. He investigado todo sobre ti desde el día en que cruzaste las puertas de mi casa. Sé que tu padre abandonó a tu familia cuando tenías 12 años. Sé sobre los hogares de acogida después de que tu madre no pudo permitirse mantenerte. Sé sobre la beca que perdiste cuando se enfermó y tuviste que abandonar la universidad para cuidar de ella. Sé de todo. Asterisco Piccolola. Cada cicatriz, cada lucha, cada momento de dolor que te convirtió en la mujer que está de pie frente a mí. La invasión de mi privacidad debería haberme enfadado. En cambio, lo que sentí fue una extraña sensación de alivio. Él conocía las peores partes de mí, los trozos rotos, y seguía aquí, siguiendo mirándome como si fuera algo valioso. Esto es una locura, susurré. Apenas me conoces, y estás ofreciéndote a pagar el tratamiento de mi madre. ¿Qué quieres a cambio? Su sonrisa fue lenta. Depredadora, eres lo suficientemente inteligente para saber que nada en la vida es gratuito, especialmente no de hombres como yo. Su pulgar rozó mi pómulo, dejando un rastro de fuego. Quiero ti, Aria, en mi cama, en mi vida, mía en cada forma que importe. La habitación se me inclinó. ¿Quieres que sea tú, tu amante? No, la palabra fue contundente, definitiva. Una amante es temporal, desechable. Lo que quiero de ti es mucho más permanente. Se acercó,
sus labios rozando la concha de mi oreja, y sentí sus palabras más que las escuché: quiero que pertenezcas completamente a mí, tu cuerpo, tu tiempo, tu lealtad. A cambio, te daré todo. Tu madre recibirá la mejor atención que el dinero pueda comprar. Nunca más tendrás que fregar otro suelo ni agotarte hasta la nada intentando sobrevivir. Vivirás aquí conmigo, y no te faltará de nada. Mi mente daba vueltas. Esto no podía ser real. Los hombres como Dante Valentino no hacían ofertas como esta a mujeres como yo. Esto es una locura. Podrías tener a cualquiera, modelos, actrices, mujeres de tu mundo, no quiero a ellas. Su voz se volvió dura, posesiva. Quiero ti, he querido ti desde que te vi haciéndote pequeña en mis pasillos, intentando desesperadamente ser invisible. ¿Sabes lo raro que es eso? Todo el mundo quiere algo de mí, todo el mundo ve el poder, el dinero, el miedo que inspiro, pero tú, se separó para mirarme. Con sus ojos de whisky ardiendo, tú solo querías sobrevivir, no tramaste, no manipulaste, no te lanzaste a mis pies. Eras real, y te voy a quedar. Necesito tiempo para pensar. No. Su mano se deslizó por la parte posterior de mi cuello, sujetándome en su sitio. Tu madre empieza el tratamiento la semana que viene. Te da hasta el domingo para decidir: o aceptas mi oferta y te mudas al ala el lunes por la mañana, o te vas y nunca más te molesto. Pero entiende esto, Aria. Si te vas de todo: el tratamiento, el dinero. Esto, me besó de nuevo, más despacio esta vez, pero no menos devastador. Todo desaparece. Era un ultimátum disfrazado de elección: aceptar sus condiciones o ver morir a mamá sabiendo que podría haberla salvado. No es justo, susurré contra sus labios. La vida rara vez lo es, Piccolola. Pero te estoy ofreciendo una salida, una forma de salvarla y salvarte a ti misma. Todo lo que tienes que hacer es confiar en mí, confiar en él, confiar en un jefe de la mafia que se dedicaba a la violencia y el crimen, que me ofrecía una jaula de oro a cambio de mi libertad. Era una locura, imprudente, peligrosa, pero cuando pensé en mamá, en cómo se estaba desgastando en esa cama de hospital, en la forma en que sonreía aunque sabía que estaba agonizando, cuando pensé en tener el poder de salvarla, ¿qué elección tenía realmente? Necesito garantías, escuché decirme a mí misma, necesito saber que la cuidarán sin importar lo que pase entre nosotros. El orgullo brilló en sus ojos. Chica lista, sí, haré que mis abogados redacten un contrato. El tratamiento de tu madre continuará independientemente de nuestro acuerdo. Tienes mi palabra, la palabra de un criminal. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y me arrepentí de inmediato cuando vi que su expresión se oscurecía, pero en lugar de ira, se rió, un sonido bajo y peligroso que me hizo apretar el estómago. Sí, exactamente eso, y en mi mundo, Aria, mi palabra es más vinculante que cualquier documento legal. Cuando hago una promesa, la gente sabe que la cumplo. Cuando hago una amenaza, saben que la sigo. Recuerda eso. Me soltó y regresó a su escritorio, sacando su teléfono. Antonio te llevará a casa, empaca lo que quieras conservar. El lunes por la mañana, te mudas aquí, iremos de compras por lo que necesites. Lunes. Pero aún no he decidido. Sí, lo has hecho. Levantó la mirada y en sus ojos había una certeza absoluta. Decidiste en el momento en que pediste garantías en lugar de decirme que me fuera al diablo. Ahora eres mía, Piccolola, solo necesitas el fin de semana para aceptarlo. Me quedé allí, paralizada. Mientras él hacía una llamada en italiano rápidamente, en pocos minutos, Antonio apareció en la puerta, con una expresión neutral mientras Dante le indicaba que me llevara a casa. Me condujeron fuera en un estado de confusión. Sin poder procesar todo lo que había ocurrido, el trayecto hasta mi apartamento fue silencioso. Antonio no habló, no hizo preguntas. Simplemente condujo con la calma de alguien que ya había visto muchas cosas. Cuando llegamos a mi edificio, que se veía pequeño y algo destartalado en comparación con el mundo en el que Dante parecía vivir, finalmente encontré mi voz. Hace esto a menudo, hace ofertas como esta a sus empleados. Los ojos de Antonio se encontraron con los míos a través del espejo retrovisor. El Sr. Valentino no me explica sus acciones, señorita, pero en los 10 años que he trabajado para él, nunca lo he visto mirar a alguien como te mira a ti, lo que sea que esto sea. Es diferente. La palabra diferente resonó en mi cabeza mientras subía las escaleras hacia mi apartamento en el tercer piso. Diferente bueno o diferente malo, diferente peligroso o diferente devastador.
Pasé el fin de semana envuelta en una niebla de indecisión y confusión. Visité a mamá en el hospital. La vi luchar por respirar y le escuché disculparse por ser una carga. Cuando le conté sobre el nuevo tratamiento, sobre el donante anónimo que cubriría los costos, lloró de alivio. No hizo preguntas. No se preguntó quién podría ser tan generoso. Simplemente me tomó la mano y me dijo que me amaba. Que aprovecharía esta segunda oportunidad. La culpa me carcomía por dentro. Ella no sabía el precio de su milagro, no sabía que, en cierto modo, estaba sacrificando mi propia paz mental para salvarla. Pero, realmente estaba sacrificándome si parte de mí quería esto, si parte de mí había estado pensando en la amabilidad de Dante, en la forma en que me hizo sentir importante y valiosa. El lunes por la mañana, exactamente a las 8 a.m., hubo un toque en mi puerta. Antonio estaba allí, su rostro imperturbable. El Sr. Valentino me envió para recogerla. Señorita, está lista. ¿Podría alguien estar realmente listo para dar un paso hacia una vida como la que Dante me ofrecía? Asentí. Tomé mis 2 maletas y los seguí hacia el coche. El viaje hacia la mansión de Dante pareció tanto demasiado largo como demasiado corto. Mis manos no dejaban de temblar. Mi mente recorría cada posible escenario, cada uno más aterrador que el anterior. El coche cruzó las puertas de seguridad y subió por él. Largo camino hacia la mansión. La casa se veía diferente ahora. Ya no era solo un lugar de trabajo, sino una prisión hermosa, pero aún así, una prisión. Al llegar, vi a la señora Caruso esperándome en la entrada con una expresión severa. El Sr. Valentino está en su oficina, quiere verte de inmediato. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba por los pasillos que ya conocía. La puerta de la oficina estaba abierta, y Dante estaba de espaldas, mirando por la ventana, pero, a pesar de su postura, sentí que estaba consciente de mi presencia. Cierra la puerta. Lo hice. Mi mano temblorosa al tocar el pomo de la puerta. Ven aquí, Aria. Crucé la sala con pasos inseguros, como si mis piernas no fueran mías. Cuando estuve lo suficientemente cerca, Dante se dio vuelta y la mirada en su rostro me robó el aliento. Había algo en esa mirada, algo que no podría describir, pero que hizo que mi pulso se acelerara. Has venido. Pensaste que no lo haría, lo supe desde el principio. Extendió su mano. Sus dedos rozaron mi mejilla y bajaron hasta mi garganta, sintiendo mi pulso acelerado. Eres lo suficientemente inteligente como para reconocer las oportunidades cuando se presentan. Aunque no quieras admitirlo, esto también lo deseas. Estoy aquí por mi madre. Estás aquí por varias razones. Piccolola, tu madre es una de ellas. Esta tiró de mí, pegándome a su cuerpo. Es otra. Me besó de nuevo, esta vez más lento, más profundo, tomándose su tiempo para explorar y reclamar. Cuando se separó, finalmente, ambos respirábamos con dificultad. El ala este ya está lista para ti, tu propia suite, habitación, baño, sala de estar, todo lo que puedas necesitar. Pero entiende algo, Aria. Su mano apretó mi cintura. Esas habitaciones son tuyas para tu privacidad, para tu comodidad, pero tus noches, esas me pertenecen a mí. Un calor se apoderó de mi rostro. Necesito tiempo para ajustarme. Lo tendrás. No soy un monstruo. A pesar de lo que puedas pensar. Su pulgar rozó mi labio inferior. Puedo ser paciente cuando tengo la motivación correcta, pero no te equivoques. Ahora eres mía. Cada hombre que te vea lo sabrá. Cada mujer que te mire entenderá que estás bajo mi protección. Y cualquiera que intente tocar lo que es mío aprenderá rápidamente por qué la gente teme el nombre Valentino. La posesividad en su voz debería haberme aterrorizado, pero en su lugar, me produjo un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. Debería ver mi habitación. Antonio te la mostrará. Acomódate, descansa. Esta noche cenaremos juntos, solo nosotros. Quiero saber todo sobre ti que mis investigadores no pudieron encontrar. Me soltó y dio un paso atrás. Inmediatamente sentí la ausencia de su calidez. Y Aria, bienvenida a casa. La palabra casa resonó de forma burlona en mi cabeza mientras Antonio me guiaba por más pasillos hacia el ala este. La suite que me mostró era mucho más grande que todo mi antiguo apartamento. La habitación sola podría haber contenido 3 de mis antiguas habitaciones. Todo estaba impecable, elegante, caro, una prisión de seda y oro. Mis maletas se veían patéticas en medio de tanta lujosidad. El Sr. Valentino ha organizado que venga un estilista mañana, dijo Antonio desde la puerta. Te ayudará con tu nuevo vestuario. Si necesitas algo antes de entonces, solo marca el teléfono.
la extensión 1 llega a la cocina, la 2 a seguridad, y la 3 al SR. Valentino directamente, me dejó sola en mi hermosa prisión y me senté al borde de la enorme cama, preguntándome qué había hecho. Las horas hasta la cena pasaron en una extraña mezcla de ansiedad y aceptación surrealista. Exploré mi nueva suite como una prisionera observando su celda. El baño con sus encimeras de mármol y la ducha tipo lluvia que podía albergar a 4 personas. El vestidor que estaba vacío excepto por mis pocas ropas viejas. La sala de estar con ventanas de piso a techo que daban a los jardines cuidadosamente cuidados, que probablemente costaban más en mantenimiento que el salario de muchas personas. A las 6 horas, hubo un suave toque en la puerta. Una joven que no reconocí estaba en el pasillo sosteniendo una bolsa de ropa y una caja de maquillaje. Señorita Mecho, soy Sofía, el SR. Valentino me pidió que te ayudara a prepararte para la cena. Claro que lo había hecho, porque aparentemente no podía ni vestirme sin su intervención, pero la dejé entrar, porque realmente no tenía nada adecuado para la ocasión, y porque negarme no valía la pena en mi primer día. Sofía fue eficiente y amable, charlando sobre cosas sin importancia mientras trabajaba. El vestido que sacó de la bolsa era sencillo pero elegante, de seda verde esmeralda que abrazaba mis curvas y caía justo por encima de mis rodillas. Me hizo un maquillaje suave y onduló mi cabello en suaves ondas. Se apartó con una sonrisa satisfecha. Hermosa, el SR, Valentino estará muy complacido. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Parecía alguien que pertenecía a este mundo, como alguien que podría estar al lado de un hombre como Dante sin parecer ridícula. La ilusión era casi convincente. Sofía me guió a través de la casa hasta un comedor privado en el que nunca había trabajado, luces suaves, una mesa íntima para 2, y Dante de pie junto a la ventana con un traje negro que probablemente costaba más de lo que ganaba en un año. Se giró cuando entré y la apreciación cruda en sus ojos me hizo detener la respiración. Bellísima, murmuró, cruzando hacia mí y tomando mi mano, la llevó a sus labios, sin apartar sus ojos de los míos. El vestido te queda perfecto, es hermoso, gracias. Las palabras me resultaron extrañas. Agradecerle por vestirme como si fuera una muñeca. Sacó la silla para mí, esperó a que me sentara y luego tomó su propio lugar frente a mí. En pocos momentos, el personal apareció con vino y el primer plato, una sopa que olía increíble y probablemente tenía un nombre que no podría pronunciar. Cuéntame sobre tu madre, dijo Dante, agitando su copa de vino. ¿Cómo era ella antes de enfermarse? La pregunta me sorprendió. Esperaba que hablara sobre sus reglas, sus expectativas, los parámetros de nuestro acuerdo, pero en su lugar, quería saber sobre mamá. Fuerte, respondí suavemente, mis dedos recorriendo el tallo de mi propia copa de vino. Trabajaba en 3 empleos después de que mi padre se fuera. Se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba, incluso cuando no tenía nada para ella misma. Solía cantar mientras cocinaba viejas canciones italianas que su abuela le enseñó. El apartamento siempre olía a ajo, tomates y amor. Algo brilló en la expresión de Dante. Italiana, su apellido de soltera era Rossi, sus abuelos vinieron de Sicilia en los años 20. Tomé un pequeño sorbo de vino, el sabor rico explotando en mi lengua. Solía contarme historias sobre la vieja Italia, sobre la familia, la lealtad y la importancia del honor. Rossi, dijo, pensativo, de Sicilia. Había una familia Rossi conectada a la organización genovese en esa época. Ellos controlaban un vecindario en Brooklyn. Mi corazón dio un salto. No sé nada sobre eso. Quizás tu madre tampoco lo sabía. O tal vez lo sabía y eligió protegerte de ese conocimiento. Dejó la copa de vino, su mirada intensa. La vida que llevo, Aria, no es algo que elegí a la ligera. Su legado, sangre. Mi abuelo construyó este imperio. Mi padre lo expandió, y ahora es mío para proteger y hacer crecer. Algunos nacemos en la oscuridad, no podemos elegir. Se supone que eso debe hacerme sentir mejor sobre lo que haces. No, su honestidad me sorprendió. No te pido que apruebes mi negocio, te estoy diciendo la realidad de lo que has elegido. Hay reglas en mi mundo, códigos que deben seguirse, lealtad por encima de todo, familia por encima de todo lo demás. Ahora eres parte de eso. Te guste o no. La sopa fue retirada y reemplazada por lo que Sofía susurró que era oso buco, una carne estofada que se deshacía en mi boca. Nunca había probado algo tan perfecto en mi vida. Todo en esa comida, en ese momento, se sentía como un sueño del que podría despertar en cualquier momento. ¿Cuáles son tus reglas?, pregunté en voz baja.
¿Qué esperas de mí? Dante se reclinó en su silla, estudiándome con esos ojos de whisky ardientes. Honestidad, honestidad completa en todo momento. Si algo te molesta, me lo dices. Si alguien te amenaza, me lo dices inmediatamente. No me ocultes cosas, Aria. No puedo proteger lo que no sé. ¿Protegerme de qué? Su mandíbula se tensó. De todo. Hay personas que te usarían para llegar a mí, familias rivales, enemigos que he hecho en los negocios. Cualquiera que piense que hacerte daño me dañaría, y estarían en lo correcto. Extendió la mano sobre la mesa, sus dedos atraparon los míos. Eres mi debilidad ahora, Piccolola. En el momento en que te reclamé, en el momento en que te traje a mi vida, te convertiste en un objetivo. Es por eso que tendrás seguridad donde quiera que vayas. Es por eso que necesito saber dónde estás en todo momento. El miedo comenzó a subir por mi espalda. No había pensado en eso. En estar en peligro, no tienes que pensarlo. Ese es mi trabajo. Su pulgar acarició mis nudillos. El gesto fue de alguna manera reconfortante y posesivo al mismo tiempo. Tu trabajo es dejar que me encargue de ti, confiar en que te mantendré a salvo, aceptar que tu vida ha cambiado y que luchar contra eso solo te hará infeliz. Y si no puedo aceptarlo, si decido que esto fue un error, algo peligroso brilló en sus ojos, entonces tendremos un problema. Porque dije lo que dije, Aria. Ahora eres mía. No devuelvo lo que me pertenece. Las palabras deberían haberme enfurecido. Deberían haberme hecho salir corriendo de la habitación, pero había algo en su tono, en la feroz protección que subyacía en su posesividad, que me hizo quedarme en mi asiento. No soy propiedad, dije en voz baja. No, no lo eres. Trajo mi mano a sus labios de nuevo, presionando un beso en mi palma que me hizo estremecerme por todo el cuerpo. Eres mucho más valiosa que la propiedad. Eres mía de la manera que importa, la forma que me hace querer destruir a cualquiera que te mire mal, la forma que me hace reorganizar todo mi mundo para mantenerte segura y feliz. No te poseo, Piccolola, te reclamo. Hay una diferencia. La cena continuó con él haciéndome preguntas sobre mi vida, mis sueños, las cosas que había querido antes de que las circunstancias me robaran mis elecciones. Me escuchaba con una intensidad que me hizo sentir como si cada palabra importara, como si fuera la única persona en su universo en ese momento. Era embriagador y aterrador a la vez. Cuando la comida finalmente terminó, se levantó y me ofreció su mano. Camina conmigo. Nos dirigimos a través de la casa hacia una terraza privada que nunca había visto antes. El aire nocturno estaba fresco, llevando el aroma a jazmín desde los jardines de abajo. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, recordándome el mundo que había dejado atrás. El mundo fuera de estos muros. Dante se puso detrás de mí, sus manos se posaron en mi cintura, su pecho cálido contra mi espalda. ¿En qué piensas? Que mi vida era simple ayer, difícil, pero simple. Ahora todo es complicado. La vida que vale la pena vivir suele serlo. Sus labios rozaron mi sien. Pero ya no estás sola para navegarla. Tienes a mí. Me giré en sus brazos, mirándolo a la cara bajo la luz de la luna. ¿Por qué yo, Dante? De verdad, debe haber algo más que solo querer a alguien que no te persiguió. Su expresión cambió, volviéndose casi vulnerable. Mi madre murió cuando tenía 15 años. Cáncer, como el tuyo. Mi padre se volvió a casar al año siguiente, una mujer de otra familia, una alianza estratégica. Ella era hermosa, ambiciosa, todo lo que una esposa de la mafia debería ser. Su mandíbula se apretó. También era fría, calculadora. Cada sonrisa, cada toque, cada palabra estaba diseñada para manipular y escalar en la escalera social. Cuando mi padre murió hace 5 años, ni siquiera pretendió lamentarlo, simplemente empezó a tramar cómo mantener su posición. Y yo te recordé a tu madre real. No. Sus manos rodearon mi rostro. Me recordaste que aún existen personas reales, que no todo se trata de poder y posición. Cuando te vi trabajar hasta el agotamiento por alguien que amas, cuando te vi intentar desaparecer en lugar de hacer planes para llamar la atención, vi algo auténtico, algo que quería poseer antes de que este mundo lo corrompiera. Eso no es romántico, Dante, es controlador. Sí, aceptó simplemente. Lo es. Nunca he afirmado ser un buen hombre, Aria. Soy posesivo, controlador y violento cuando es necesario, pero soy honesto sobre lo que soy. Y lo que soy es alguien que quemará el mundo para mantenerte a salvo. Entonces me besó, profundo y reclamante. Sus manos se deslizaron en mi cabello. Me derrití en él, a pesar de todas las alarmas que sonaban en mi cabeza. Su beso era como una droga, adictivo,
haciéndome olvidar por qué esto era peligroso. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, descansó su frente contra la mía. Ven a la cama conmigo. Mi corazón dio un vuelco. Dante, solo para dormir, aclaró él, aunque el hambre en sus ojos sugería que quería mucho más. Quiero abrazarte, sentirte a mi lado, nada más hasta que estés lista. Probablemente era una terrible idea. Pero estaba exhausta por el torbellino emocional del día, y la idea de pasar la noche sola en esa enorme cama vacía en mi suite me resultaba insoportable. Está bien, susurré. La satisfacción brilló en sus ojos. Tomó mi mano y me llevó a través de la casa hasta la suite principal, un espacio que era a la vez masculino y elegante, dominado por una cama enorme que parecía sacada de un palacio. Me entregó una de sus camisetas para dormir, se dio vuelta mientras me cambiaba, y luego me metió en la cama a su lado. Sus brazos me rodearon inmediatamente, atrayéndome hacia su pecho. Pude sentir cada músculo de su cuerpo, el latido constante de su corazón, como su respiración gradualmente se sincronizaba con la mía. Duerme, Piccolola, murmuró contra mi cabello, ¿estás segura aquí? Siempre estarás segura conmigo. A pesar de todo, a pesar de la locura de mi situación, del peligro que acechaba en los márgenes de esta nueva vida, del control absoluto que él ejercía sobre mi existencia, lo creí. Ese debería haber sido mi segundo aviso. Desperté con el sol entrando por ventanas desconocidas y la cama vacía. El pánico me invadió por un momento antes de escuchar el agua corriendo en el baño. Dante salió momentos después, solo con una toalla baja alrededor de su cintura. Gotas de agua caían por su pecho y los intrincados tatuajes que ahora podía ver claramente. El tatuaje contaba historias, un escudo de familia sobre su corazón, nombres que no reconocía en sus costillas, imágenes religiosas mezcladas con símbolos que probablemente significaban algo en su mundo. Era hermoso, aterrador y absolutamente mortal. Sus ojos se encontraron con los míos y una sonrisa lenta se curvó en sus labios. Buenos días, bellísima. ¿Cómo dormiste? Mejor de lo que esperaba, admití, incorporándome y levantando las sábanas. Su camisa se había subido durante la noche, mostrando demasiada pierna. Bueno, se dirigió al vestidor, dejando caer la toalla sin vergüenza, y rápidamente miré hacia otro lado, el calor invadiendo mi rostro. Su risa baja me indicó que se había dado cuenta. Un estilista estará aquí en una hora. Antonio se quedará contigo todo el tiempo. No salgas de la casa sin decírmelo primero. Necesito visitar a mi madre en el hospital. Ya está arreglado. Irás esta tarde. Antonio y Marco te acompañarán. Salió completamente vestido, luciendo como un verdadero jefe de la mafia. El hospital ya fue informado de que tu madre está bajo mi protección. Ella recibirá la mejor atención disponible. Nadie le molestará ni a ti. Se acercó a la cama, se inclinó y me besó de manera profunda. Tengo negocios que atender hoy, pero esta noche cenaremos con algunos socios. Los conocerás. Sonríe y deja que vean que eres mía. Entendido, asentí, sin confiar en mi voz. Buena chica. Deslizó su pulgar por mis labios. Vístete, desayuna, Sofía te ayudará con todo. Y Aria, su expresión se tornó seria. No intentes huir, no me pongas a prueba. He sido paciente porque te estás adaptando, pero mi paciencia tiene límites. Luego se fue, dejándome sola en su cuarto, con el aroma de su colonia y el recuerdo de su beso quemando mis labios. Cuéntame sobre tu donante. ¿Quién es este ángel que me está salvando la vida? No le podía decir la verdad. No le podía explicar que básicamente me había vendido a mí misma para salvarla, así que mentí, tejiendo una historia sobre una fundación benéfica, un benefactor anónimo que ayudaba a familias necesitadas. Ella me creyó porque quería creerlo, porque aceptar un milagro era más fácil que cuestionar su origen. Cuando finalmente me fui, la culpa pesaba en mi pecho, pero ver la esperanza en sus ojos valió la pena. Cualquier precio que tuviera que pagar, ella viviría. Eso era lo único que importaba. De vuelta en la finca, Sofía me ayudó a prepararme para la cena. El vestido que Elena había elegido era impresionante, seda negra que se ajustaba a mis curvas, elegante pero sobrio. Mi pelo estaba recogido en un peinado alto, mi maquillaje impecable. Cuando bajé las escaleras, Dante esperaba en el vestíbulo. Rodeado de sus hombres, levantó la vista, y la expresión en su rostro me hizo dar un vuelco en el estómago. Despidió a los demás con un gesto y se acercó a mí, con los ojos ardiendo. Vas a hacer que todos los hombres de esa habitación se envidien y todas las mujeres se desenvidien. Su mano se posó posesivamente en mi espalda baja,
Perfecto. El restaurante era claramente propiedad de la mafia. No había otros clientes. Seguridad por todas partes. Una habitación privada en la parte trasera. Dante me entró de la mano, sin quitarla de mi espalda, marcándome como suya para que todos lo vieran. 5 hombres estaban sentados alrededor de la mesa, sus mujeres a su lado, todos los ojos se volvieron hacia nosotros. Evaluando, calculando, me sentí como un espécimen bajo un microscopio. Señores, dijo Dante con fluidez, esta es Aria, mi mujer, cualquiera que la falte al respeto me responderá personalmente. El mensaje era claro, los hombres asintieron, con las expresiones cuidadosamente neutras. Sus mujeres me miraron con grados variados de curiosidad y lástima, sabían lo que era, lo que me había convertido, otra posesión de un hombre poderoso, otra cara bonita que eventualmente sería reemplazada, pero no sabían toda la historia, no sabían sobre el acuerdo, el contrato escrito en desesperación y sellado con un beso, no sabían que una parte de mí estaba empezando a querer esto, a ansiar la atención y la protección de Dante de formas que me aterrorizaban. La cena fue un ejercicio de supervivencia, sonreí cuando correspondía, hablé cuando me hablaban, e intenté ignorar las corrientes subterráneas de violencia y peligro que amenazaban en cada conversación. Estos hombres hablaban de territorios, negocios y problemas que necesitaban solucionar, eufemismos para crímenes que no quería entender, y durante todo el tiempo, Dante me mantuvo cerca, con su mano en mi muslo debajo de la mesa, su tacto posesivo y reconfortante a partes iguales. Eran la medianoche cuando finalmente volvimos a la finca. Estaba agotada, abrumada, lista para colapsar, pero Dante tenía otros planes. Me llevó a su habitación, cerró la puerta y me atrajo a sus brazos. Lo hiciste perfectamente esta noche, estoy orgulloso de ti. Los elogios no deberían haber importado, pero lo hicieron. Dios ayúdame, lo hicieron. Me besó lentamente, a fondo, con las manos recorriendo la seda que cubría mi cuerpo. Cuando finalmente se separó, ambos respirábamos con dificultad. Quédate conmigo esta noche, murmuró contra mis labios. Déjame abrazarte, déjame cuidar de ti, y me quedé, porque en las últimas 48 horas, había dejado de luchar contra lo inevitable, ahora era suya, para bien o para mal, solo aún no sabía cuán malo podría ser. Las siguientes 3 semanas transcurrieron en un extraño ritmo de lujo y cautiverio. Mis días siguieron un patrón: desayunos con Dante cuando su horario lo permitía, visitas a mamá en el hospital, donde su tratamiento mostraba resultados prometedores, tardes explorando los terrenos de la finca con Antonio siguiendo mis pasos a cada momento, noches preparándome para las obligaciones sociales que Dante tenía planeadas, y las noches las pasaba en su cama, envuelta en sus brazos, con su cuerpo curvado protectivamente alrededor del mío. Aún no habíamos cruzado esa línea final. Cumple su palabra de darme tiempo, pero la tensión iba creciendo, cada beso era más profundo, cada tacto más posesivo. Tenía paciencia, pero sentía que su control se deshilachaba por los bordes. Estaba aprendiendo su mundo a través de la observación y preguntas cuidadosas. Los asociados que visitaban no eran solo hombres de negocios, eran soldados, capitanes, jefes secundarios en una estructura construida sobre la violencia y la lealtad. Los teléfonos que sonaban a todas horas no eran llamadas de telemercadeo, eran emergencias que requerían su atención inmediata. El sótano al que no me permitían entrar no era una bodega de vino, era algo más oscuro que no quería entender, pero también lo estaba aprendiendo a él. La forma en que tomaba su café, negro, sin azúcar, cómo se pasaba la mano por el pelo cuando estaba frustrado, la leve suavidad alrededor de sus ojos cuando me miraba, las pesadillas que a veces le despertaban a las 3 de la mañana, dejándolo tenso e inaccesible hasta que le tocaba, recordándole dónde estaba. Era un monstruo en muchos sentidos, pero también era un hombre, complicado y dañado, que intentaba proteger algo que valoraba de la única forma que sabía, a través del control y la posesión. Un jueves por la noche, exactamente 23 días después de que me mudara, todo cambió. Estaba en la biblioteca, una habitación que había descubierto durante mis exploraciones y que había reclamado como mi santuario. Libros desde el suelo al techo, una chimenea, sillas cómodas junto a la ventana. Estaba leyendo cuando Dante me encontró, con una expresión extraña. Ven conmigo, hay algo que necesito mostrarte. Me llevó por la casa hasta su oficina, luego hasta una puerta que nunca había notado antes. Oculta detrás de una estantería falsa,
se abrió para revelar escaleras que descendían a la oscuridad. Dante, que confía en mí, tomó mi mano, con un agarre firme, y me bajó. El sótano era exactamente lo que había temido, un espacio dedicado a los negocios que no quería conocer, pero me llevó pasando por las puertas cerradas, por la habitación donde oía voces ahogadas, hasta un espacio más pequeño al final del pasillo. Dentro había un hombre atado a una silla, ensangrentado y herido. Gaspé, moviéndome hacia atrás por instinto, pero Dante me sujetó con firmeza. Míralo, Aria, de verdad, míralo. Me obligué a centrarme más allá de la sangre y los moretones. El reconocimiento me golpeó como un puño. Ese es Jaque del hospital, trabajaba en facturación. Sí, la voz de Dante era fría, controlada. También es el hombre que ha estado robando del fondo de caridad que paga el tratamiento de tu madre. El hombre que planeaba falsificar registros y afirmar que había superado el límite de su cobertura. El hombre que la habría matado negándole medicamentos. El horror me inundó. Cuéntale, ordenó Dante al hombre, cuéntale lo que planeabas. La voz de Jake salió rota, derrotada, necesitaba el dinero, deudas de juego. Iba a cortarle el tratamiento, hacerlo parecer legítimo. Lo siento mucho, me sentí enferma. Este hombre habría asesinado a mi madre a través de papeles y burocracia. Todo por dinero para alimentar su adicción. La mano de Dante se apretó más en la mía. Este es mi mundo, Aria. Esto es lo que hago. Protejo lo que es mío y elimino las amenazas antes de que puedan causar daño. Necesitas entenderlo, necesitas verlo. ¿Qué vas a hacer con él? Mi voz salió apenas por encima de un susurro. ¿Qué quieres que haga con él? Dante me volvió para que le mirara, buscando en mis ojos. Casi mató a tu madre, traicionó la confianza de todos en ese hospital. ¿Cómo sería la justicia para un hombre como este? Era una prueba. Sabía que era una prueba. Estaba viendo si podía soportar su realidad, si podía aceptar la violencia que sustentaba todo lo que era. No quiero ver morir a nadie, dije en voz baja, pero no quiero que se acerque nunca más a mi madre. No quiero que tenga el poder de lastimar a nadie más. Algo parecido a la aprobación titiló en la expresión de Dante. Respuesta sabia. Piccolola se volvió hacia los hombres que vigilaban. Asegúrense de que sea arrestado por las autoridades legítimas. Proporciónenles evidencia de su desfalco. Pasará a la próxima década en prisión, y cuando salga, será demasiado viejo y roto para lastimar a nadie. Me llevó de nuevo arriba, sin soltar mi mano. En su oficina, nos sirvió whisky a ambos, presionando el vaso en mis dedos temblorosos. Pasaste la prueba, murmuró. Todo es una prueba en esta vida. Necesitaba saber si podrías soportar la realidad de lo que hago, si podrías ver la violencia y entender que a veces es necesaria. Se sentó a mi lado, con su muslo pegado al mío. No te estremeciste, no pediste que lo soltara. Viste la situación con claridad y tomaste una decisión racional. Estoy orgulloso de ti, no lo seas. Me bebí el whisky, dejando que el ardor deshiciera el sabor del miedo. No estoy orgullosa de mí misma. Debería haber pedido que lo soltaras, debería haberlo sentido como un horror, pero lo único que podía pensar era en mamá y lo cerca que estuvo de morir por la codicia de ese hombre. Eso es instinto de supervivencia. Es entender que el mundo no es blanco y negro, que a veces los monstruos llevan rostros respetables y a veces el diablo protege a las personas que amas. Quitó el vaso vacío de mi mano y lo puso a un lado. Te estás adaptando a esta vida mejor de lo que esperaba. ¿Es esto lo que es adaptación? Me reí amargamente. Me estoy convirtiendo en alguien que no reconozco, alguien que puede estar en un sótano con un hombre torturado y discutir calmadamente su destino. Te estás convirtiendo en alguien más fuerte, alguien que puede sobrevivir en mi mundo. Su mano acarició mi rostro, obligándome a mirarlo. Y eres mía, lo que significa que estás protegida, querida. Nadie te lastimará nunca de la forma en que ese hombre intentó lastimar a tu madre. Me besó entonces, y por primera vez, yo le devolví el beso con la misma hambre. Toda la tensión de las últimas semanas, todo el miedo, el deseo y la confusión, se vertió en ese beso. Sus manos se enredaron en mi pelo, acercándome más, y yo fui de buena gana, subiéndome a su regazo, pegándome a él. Aria gimió contra mi boca. Si no te detienes ahora, no podré. Entonces no te detengas. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensar mejor en ello. No quiero que te detengas. Sus ojos ardieron. ¿Estás segura? Porque una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás.
serás mía en todos los sentidos. Ya soy tuya, susurré, y me di cuenta de que era verdad. En algún lugar entre las amenazas y la protección, entre el miedo y el deseo, me había caído en esto, en él, dejé de luchar contra ello hace una semana. Tal vez más, no sé cuándo pasó, pero pasó, se levantó conmigo en sus brazos, llevándome por la casa hasta su dormitorio, me puso suavemente en pie, con las manos temblando ligeramente mientras alcanzaba la cremallera de mi vestido. Seré suave, prometió, cuidaré de ti, y lo fue, me desvistió lentamente, con reverencia, como si fuera algo precioso. Sus besos eran suaves, exploratorios, trazando un mapa en cada centímetro de piel que descubría. Cuando finalmente me acostó en su cama, me sentí apreciada, no posesionada. Hacer el amor con Dante no fue nada como lo había imaginado, fue intenso, abrumador, una reclamación que iba más allá de lo físico. Me miraba la cara todo el tiempo, evaluando mis reacciones, ajustando sus movimientos a mis respuestas. Cuando me desmoroné en sus brazos, con su nombre en mis labios, él lo siguió momentos después, enterrando su rostro en mi cuello y abrazándome como si nunca me soltaría. Después, envuelta en sus brazos con la cabeza en su pecho, sentí que la magnitud de lo que acababa de suceder se posaba sobre mí como un peso. No hay remordimientos, murmuró, como si leyera mi mente. Esto era inevitable desde el momento en que entraste en mi vida. ¿Estás tan seguro de ti mismo al respecto? Sí. Su mano acarició mi pelo. Ahora eres mía, Aria, completamente mía, y nunca te soltaré. La posesión debería haberme molestado, pero acostada allí, después de todo, sintiéndome segura, querida y deseada, no pude importármelo, me dormí en sus brazos. Más contenta que lo había estado en años, me desperté en una cama vacía y con el sonido de voces enfadadas abajo. Me puse una de las camisas de Dante, me acerqué sigilosamente a la puerta y escuché, italiano, rápido, furioso, interrumpido por lo que parecía ser muebles golpeando las paredes. Algo iba mal, muy mal. Encontré a Sofía en el pasillo, con la cara pálida. Señorita Aria, debería quedarse en su habitación. ¿Qué está pasando? Ha habido un incidente con una de las familias, el Sr. Valentino lo está manejando. Antes de que pudiera preguntar más, Dante apareció en la cima de las escaleras, con la expresión tormentosa. Manchas de sangre salpicaban su camisa. No era su sangre, me di cuenta con una certeza nauseabunda. Sus ojos encontraron los míos, y algo en su expresión me hizo hundir el estómago. Aria, a mi oficina, ahora. Le seguí con las piernas temblorosas. Dentro, cerró la puerta y se volvió para mirarme, con su control visiblemente deshilachándose. Ha habido una complicación. La familia Baldini ha declarado vendetta contra mí, una disputa comercial que se escaló. Se pasó una mano por el pelo. Han hecho amenazas contra cualquiera que esté cerca de mí, lo que significa que estás en peligro. ¿Qué clase de peligro? El tipo que hace que la gente muera. Su mano se posó en mis hombros. Duplico tu seguridad. No salgas de esta casa sin al menos 4 guardias. No vayas a ningún sitio que yo no haya aprobado personalmente. Y si te digo que corras, corres, sin preguntas, ¿entiendes? El miedo me subió por la columna vertebral. Dante, no dejaré que te toquen. Su voz se volvió dura, mortal. Quemaré toda su organización antes de dejar que te lastimen, pero debes ser lista, debes seguir mis reglas al pie de la letra. Esto es una locura. Tal vez debería irme, ir a un sitio donde no me encuentren. No, la palabra fue absoluta. Final, estás más segura aquí conmigo. Huir te haría un objetivo más fácil. Aquí, puedo protegerte. Aquí, estás rodeada de mis hombres, mi seguridad, mi poder. Sus manos se apretaron en mis hombros. No te vas a ir de mi lado, Aria, no ahora, nunca. La siguiente semana fue una pesadilla de paranoia y tensión. Guardias armados patrullaban los terrenos constantemente. Cada entrega era revisada. No me permitieron salir en absoluto. Dante apenas dormía, pasando las noches en llamadas telefónicas y reuniones, orquestando los movimientos necesarios para acabar con la amenaza. Y entonces, 8 días después de que empezara la vendetta, Dante vino a buscarme en la biblioteca. Su expresión era extraña, satisfecha, pero también preocupada. Ha terminado, la familia Baldini ha aceptado los términos, la vendetta se levanta. El alivio me inundó, gracias a Dios, que cambió. Le di algo que querían más que mi sangre. Se sentó a mi lado, cogiendo mi mano. Pero hay algo más.
Algo que necesitas saber. La forma en que lo dijo me hizo apretar el estómago con miedo. ¿Qué? ¿Estás embarazada? El mundo se me inclinó. ¿Qué? ¿Eso es imposible? Solo hemos estado juntos 3 semanas. Sé exactamente cuánto tiempo ha pasado. Su mano se posó en mi estómago, posesiva y suave. Hice que el médico hiciera pruebas cuando te quejaste de sentir náuseas ayer. Los resultados llegaron hace 1 hora. No podía respirar, no podía pensar. Embarazada. Estaba embarazada del hijo de Dante Valentino. Esto cambia todo, continuó, con la voz suave pero absoluta. Ya no eres solo mía, Aria. Estás esperando a mi heredero, a mi hijo. Eso te hace familia en el sentido más verdadero, eso te hace intocable. Algo en su tono me hizo mirarlo con más atención, la satisfacción en sus ojos, la falta de sorpresa. Lo sabías, susurré, mientras el horror iba surgiendo. ¿Sabías que pasaría esto? ¿Lo querías? Su expresión no cambió. Sí, la primera noche que estuvimos juntos. No usaste protección, nunca usaste protección. Mi voz subió con cada palabra. Me hiciste embarazar a propósito. Sí, sin vergüenza, sin disculpa. Solo una confirmación calmada. Te lo dije desde el principio, Aria, eres mía. Te reclamé, y necesitaba asegurarme de que esa reclamación fuera permanente, irrompible. Un niño te vincula a mí de formas que nada más podría. Me levanté, retrocediendo de él. La furia y la traición rugían en mi pecho. Me manipulaste, me usaste, te llevaste mi elección, te di todo lo que necesitabas. Él también se levantó, con la expresión endureciéndose. Tu madre está viva y saliendo adelante, estás segura, protegida, bien cuidada. Tienes un hogar, seguridad, un futuro, y ahora estás esperando a mi hijo. Serás la madre del próximo heredero Valentino. ¿Entiendes lo que eso significa? El poder que te da, la protección. No quiero poder. Quise una elección. Las lágrimas corrían por mi cara. Me atrapaste. Te aseguraste de que nunca pudiera irme. Sí, cerró la distancia entre nosotros, sus manos enmarcando mi rostro, obligándome a mirarlo. Porque te amo, Aria. Me enamoré de ti en el momento en que te vi intentando desaparecer en mis pasillos, y sabía que haría lo que fuera para quedarme contigo. Incluso eso no es amor, esa es obsesión, posesión. En mi mundo, son lo mismo. Sus pulgares se deslizaron por mis lágrimas. No voy a pedir perdón por asegurarme de que nunca te irías, por vincularte a mí permanentemente. Eres mía, Piccolola, mía para siempre, y nuestro niño consolidará ese vínculo de formas que te aterrorizan ahora, pero que eventualmente entenderás. Te odio. Las palabras eran amargas en mi lengua. No, no me odias. Estás enfadada. Sí, traicionada, absolutamente. Pero no me odias. Si lo hicieras, no estarías llorando, estarías tramando algo. Sus labios rozaron mi frente. Me perdonarás eventualmente, cuando tengas a nuestro niño en tus brazos, cuando veas lo mucho que os amo a los dos, cuando entiendas que todo lo que he hecho ha sido para proteger a esta familia. ¿Me perdonarás? Quería seguir luchando, quería gritar, enfadarme y hacerle entender la magnitud de lo que había hecho, pero ¿de qué servía? Tenía razón en una cosa, estaba atrapada, embarazada de su hijo, viviendo en su casa, rodeada de sus hombres. No había escapatoria de esta jaula de oro que había construido a mi alrededor. Necesito tiempo, logré decir, tiempo para procesar esto, tiempo solo, claro. Me soltó, dando un paso atrás. Pero entiende algo, Aria, el tiempo no cambiará la realidad. Estás embarazada de mi hijo, eres mía. Son hechos que ninguna cantidad de ira alterará. Me dejó allí en la biblioteca, y me derrumbé en una silla, con la mano moviéndose instintivamente hacia mi estómago. Había una vida creciendo dentro de mí, un niño, el hijo de Dante, el niño que no había elegido, pero que ya sabía que amaría con ferocidad, porque así era yo, alguien que amaba profundamente, que protegía con fuerza, que sacrificaba todo por la familia. Dante lo sabía de mí, lo había visto, lo había usado y lo había convertido en un arma para vincularme a él para siempre, y Dios me ayudara. Una parte de mí entendía por qué. Los siguientes 2 meses fueron los más difíciles de mi vida. Mi cuerpo cambió de formas para las que no estaba preparada, las náuseas matutinas que me dejaban débil y temblorosa, el agotamiento que hacía que las tareas sencillas parecieran imposibles, la conmoción emocional que me hacía llorar por anuncios y enfadarme con cualquiera que me mirara mal. Pero durante todo el tiempo, Dante estuvo ahí, constante, paciente,
abrumadoramente presente. Me sujetaba el pelo cuando estaba enferma, cancelaba reuniones para sentarse conmigo cuando la ansiedad se volvía demasiado, hizo que el chef de la finca preparara las combinaciones de comida extrañas que ansiaba a las 3 de la mañana, leía libros de crianza y asistía a todas las citas con el médico, sin soltar mi mano durante las ecografías, y lentamente, contra todo mi juicio, mi ira empezó a desvanecerse en algo más complicado. No podía perdonar lo que había hecho, la manipulación. La forma calculada en que me había hecho embarazar para atraparme permanentemente, fue imperdonable, pero tampoco podía negar que tenía razón en ciertas cosas. Estaba protegida aquí de formas que nunca lo había estado en mi vida. Mi madre salía adelante, el tratamiento funcionaba mejor de lo que nadie había esperado, y Dante me amaba con una intensidad que era a la vez aterradora y extrañamente reconfortante. No era sano, no era normal, pero era real. Una noche, cuando llevaba casi 4 meses de embarazo y empezaba a notar el vientre, Dante me encontró en la terraza mirando la puesta de sol. Había estado en reuniones todo el día. Algo sobre disputas territoriales y negociaciones que no quería entender. Parecía agotado, el peso de su mundo evidente en las líneas alrededor de sus ojos. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó en voz baja. Asentí, y se sentó a mi lado, poniendo la mano en la mía de inmediato. Nos sentamos en silencio durante largos minutos, solo respirando juntos, mirando cómo el cielo cambiaba de dorado a rosa a púrpura oscuro. Tenía 7 años cuando murió mi madre, dijo de repente. Cáncer cerebral. Se la llevó rápido, 6 meses desde el diagnóstico hasta la muerte. Mi padre se destruyó por ello, la amaba de forma que le hacía vulnerable, y esa vulnerabilidad casi le costó todo. Otras familias vieron su dolor como debilidad. Se movieron contra él, intentaron quitarle lo suyo mientras estaba demasiado roto para defenderse. Apreté su mano, sin hablar, solo escuchando. Sobrevivió. Pero eso lo cambió, lo volvió duro, frío. Cuando se volvió a casar, fue una estrategia, no amor, no emociones, solo poder y alianza. Me enseñó que el amor era una carga, que preocuparse por alguien te hacía débil. La mandíbula de Dante se apretó. Creí en él durante años, construí muros alrededor de mí mismo, me negué a que nadie importara, y entonces tú entraste en mi casa, intentando desesperadamente ser invisible, y rompiste todos los muros que había pasado 20 años construyendo. Dante, déjame terminar. Su voz era rouca por la emoción. Sabía que me estaba enamorando de ti, sabía que era peligroso, pero no podía detenerme, y cuando me di cuenta de que podrías irte una vez que tu madre estuviera estable, una vez que no necesitaras mi dinero más, la idea de perderte me desesperó, me hizo hacer algo imperdonable. Se volvió para mirarme, con los ojos intensos. Te hice embarazar a propósito porque no soportaba la idea de que te fueras. Sabía que estaba mal, sabía que era manipulación, pero también sabía que no podría sobrevivir en un mundo donde no fueras mía, así que me aseguré de que no pudieras irte, y no lo lamento. Aria, lo siento por haberte lastimado, lo siento por haberte quitado la elección, pero no lo lamento por haberme asegurado de que te quedaras. Las lágrimas empañaron mi vista. Deberías arrepentirte. Deberías lamentarlo. Sé que un hombre mejor lo haría. Su mano se movió a mi estómago, posándose sobre el pequeño bulto. Pero yo no soy un hombre mejor. Soy un bastardo egoísta que vio algo hermoso y lo reclamó antes de que nadie más pudiera. Y ahora estamos aquí, con un niño creciendo dentro de ti, vinculándonos para siempre. Cubrí su mano con la mía, sintiendo el aleteo del movimiento debajo de nuestras palmas. Nuestro bebé, el niño que habíamos creado, deseado o no. Debería odiarte, susurré, pero no lo haces. No era una pregunta. No, no lo hago. La confesión se sintió como derrota y liberación a la vez. Estoy enfadada, estoy herida, pero no te odio. Creo que quizás te amo, lo que me hace tan retorcida como tú. Su respiración entrecortada me dijo que no lo había esperado. Dilo. De nuevo, te amo. Las palabras salieron más fáciles la segunda vez. Te amo a pesar de que eres controlador y posesivo, y de que me manipulaste de la peor forma posible. Te amo a pesar de que eres un criminal que hace cosas terribles. Te amo porque me ves, de verdad me ves, y nunca me has pedido que sea otra cosa que exactamente quien soy. Me besó entonces, profundo, reclamante y de alguna forma suave a la vez. Cuando se separó, había lágrimas en sus ojos. Te amo más que nada que he amado en mí.
Vida, dijo con voz rouca, más que el poder, más que el legado familiar, más que mi propia supervivencia, tú y nuestro niño, ahora sois todo, y destruiré a cualquiera que intente quitármeos, lo sé, y lo sabía. Ahora lo entendía de formas que no lo había hecho antes. Entendía que su amor era posesivo porque había perdido a todos los que había querido, que su necesidad de control venía de un profundo terror a ser vulnerable, que su manipulación estaba mal, pero nacía de la desesperación más que de la crueldad. No excusaba lo que había hecho, pero me ayudó a entenderlo. Necesito que me prometas algo, dije en voz baja, cualquier cosa, no más manipulaciones, no más quitarme las elecciones. Si vamos a hacer esto, criar a un niño juntos, construir una vida, necesito saber que serás honesto conmigo, incluso cuando la verdad es fea. Estuvo callado durante un largo momento. Puedo prometer que lo intentaré, pero no puedo prometer que no sea demasiado protector, no puedo prometer que no tomen decisiones que creo que son las mejores para ti y nuestro niño sin consultarte primero. Así soy yo, Aria. El control es la forma en que mantengo a salvo a las personas que amo. Entonces yo prometo llamarte la atención cuando te pasas de la raya, luchar cuando necesites que luche, recordarte que soy tu pareja, no tu posesión. Le miré a los ojos con firmeza, porque así soy yo, alguien que no se rinde. Incluso cuando es aterrador, una sonrisa lenta curvó sus labios. Lucharemos constantemente. Probablemente, será desordenado y complicado, casi con seguridad, pero será real. Me acercó a él, con la mano protectora sobre nuestro niño, sin juegos, sin pretensiones, solo nosotros, descubriendo esto juntos. Juntos, estuve de acuerdo. Los meses que siguieron fueron de hecho desordenados y complicados. Luchamos por todo, su excesiva protección, mi terca independencia, cómo prepararnos para el bebé, qué clase de vida queríamos para nuestro niño, pero también reímos juntos, planeamos juntos. Nos enamoramos más en los espacios entre las discusiones. La salud de mamá siguió mejorando. Cuando llevaba 6 meses de embarazo, estaba en remisión, lo suficientemente fuerte como para visitar la finca y conocer al hombre que le había salvado la vida. Miró a Dante una vez, vio la forma en que me tocaba, la ternura posesiva en sus ojos, y entendió de inmediato cuál había sido nuestro acuerdo. Hiciste esto por mí, dijo en voz baja cuando estábamos solas. Te entregaste a él para salvarme. Ahora es más complicado que eso, admití. Le amo, mamá, incluso sabiendo lo que es, lo que ha hecho, le amo. Cogió mi mano, con los ojos tristes, pero comprensivos. El amor no siempre es limpio y sencillo, cariño, a veces es desordenado y complicado, y viene de los sitios más inesperados. La pregunta no es si este es el amor correcto o el incorrecto, la pregunta es si te hace feliz. Lo hace, me di cuenta, de formas extrañas y retorcidas, me hace increíblemente feliz. Entonces eso es lo único que importa. Mi agua se rompió un martes. Por la noche, mientras Dante estaba en una reunión con sus jefes secundarios, estaba leyendo en la cama cuando llegó la primera contracción, fuerte, inequívoca. Sofía llamó a Dante de inmediato, y en minutos la casa estalló en un caos organizado. Dante irrumpió en el dormitorio, con la cara pálida. Es hora, ¿estás bien? Debo llamar al médico de nuevo, necesitamos. Dante, agarré su mano, apretándola con fuerza. Respira, tenemos tiempo, solo quédate conmigo. Lo hizo, durante 14 horas de parto, nunca se fue de mi lado, me sujetó la mano cuando las contracciones se volvieron insoportables, murmuró ánimos en italiano cuando estaba demasiado agotada para empujar, lloró cuando nuestra hija finalmente entró en el mundo, pequeña, perfecta, gritando con indignación. Es hermosa, susurró, mirando a las enfermeras mientras la limpiaban. Es perfecta, Aria, es nuestra. Sí, mi voz salió rouca. Es nuestra. La pusieron en mis brazos momentos después, y me enamoré por completo. Tenía el pelo oscuro de Dante y mi nariz, y cuando abrió los ojos, eran del mismo tono de whisky que acechaba mis sueños. Isabella, dijo Dante en voz baja, pasando el dedo por su pequeña mejilla, su nombre es Isabella Marie, en honor a nuestras madres. Le miré, sorprendida. ¿Quieres nombrarla en honor a mi madre? Ella te dio la vida, lo que salvó la mía. Es justo que la honremos. Su expresión era tierna de una forma que rara vez había visto. Además, la familia es todo, y tu madre es familia ahora. Isabella Marie Valentino. Nuestra hija, la prueba física del amor complicado,
desordenado y absolutamente real entre un jefe de la mafia y la criada que le había robado el corazón. Las semanas después de su nacimiento fueron agotadoras y perfectas. Dante fue sorprendentemente participativo para alguien que había crecido en su mundo. Cambiaba pañales, hacía las tomas a las 3 de la mañana. Mece a Isabella hasta que se dormía mientras cantaba canciones de cuna italianas que su madre le cantaba a él. Era suave con ella de formas que nunca lo había sido con nada más en su vida, y era aún más posesivo con nosotras dos. La seguridad se duplicó. No me permitieron salir de los terrenos sin todo un equipo de guardias. Cualquiera que quería ver a Isabella tenía que pasar por múltiples niveles de aprobación. Era asfixiante, abrumador, exactamente lo que esperaba, pero también era amor, retorcido, controlador, absolutamente consumidor. Una noche, cuando Isabella tenía 6 semanas y finalmente dormía toda la noche, encontré a Dante de pie junto a su cuna, solo mirándola dormir. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba su rostro, resaltando la suavidad ahí, la vulnerabilidad que solo mostraba en momentos como este. ¿Qué estás pensando?, pregunté en voz baja desde la puerta. No se volvió, seguía mirando a nuestra hija, que quemaría todo el mundo para mantenerla a salvo. Que cualquiera que intente lastimarla aprenderá exactamente lo que pasa cuando amenazas lo que pertenece a Dante Valentino. No es propiedad, Dante. Yo tampoco, no. Finalmente me miró, y el amor en sus ojos me quitó el aliento. No eres propiedad, eres mi corazón, mi alma, mi razón para respirar. Eres la mujer que me enseñó que el amor no tiene por qué ser debilidad, que proteger a las personas que quieres puede hacerte más fuerte, no vulnerable. Se acercó a mí, atraándome a sus brazos. Te hice embarazar a propósito porque tenía miedo de perderte, y lo haría de nuevo, Aria. Haría lo que fuera para asegurarme de que tú e Isabella os quedéis a mi lado para siempre. Lo sé, debería haberme enfadado, debería haber odiado su falta de remordimiento continua, pero ahora lo entendía de formas que no lo había hecho antes, y lucharé contra ti en cada paso, mientras me quedo exactamente donde estoy, porque por retorcido que sea esto, por complicado, desordenado y equivocado que sea, es nuestro, esta vida, este amor, esta familia que hemos construido desde la desesperación, la obsesión y algo que de alguna forma se hizo real. Eres mía, murmuró contra mi pelo, y tú eres mío, respondí, para siempre, estuvo de acuerdo. 2 años después, Isabella dio sus primeros pasos en los jardines, mientras Dante y yo mirábamos, ambos ansiosos y orgullosos a partes iguales. Mamá también estaba ahí, sana y llena de vida, riendo mientras Isabella se tropezaba y se volvía a levantar con la determinación que me recordaba a su padre. Tiene tu terquedad, observó Dante, y tu arrogancia, contesté. Sonrió, acercándome a él. Será imparable. Miré alrededor de la vida que había construido, esta vida extraña, complicada, no convencional, que había empezado por la desesperación y la manipulación, pero que de alguna forma se había transformado en algo que se sentía como hogar. La finca que alguna vez había parecido una prisión ahora se sentía como un santuario. El hombre que me había atrapado se había convertido en mi pareja. El futuro que pensaba que me habían robado había florecido en algo que nunca habría imaginado. Era perfecto. No, seguíamos luchando por su naturaleza controladora y mi terca independencia constantemente. Había momentos en que recordaba cómo empezó todo y sentía el eco de esa traición inicial. Sí, pero mientras veía a Dante recoger a Isabella en sus brazos, veía el amor y la alegría puros en su rostro, sentía el calor de la familia a nuestro alrededor. Sabía que no lo cambiaría, no la manipulación que nos unió, no el embarazo que me atrapó, ni siquiera el miedo y la ira que había sentido en esos primeros meses. Porque todo ello me había llevado a esto. A la risa de Isabella resonando por los jardines, a la remisión y la felicidad de mamá, a un amor desordenado, complicado y absolutamente real. Dante me había dicho una vez que me había hecho embarazar a propósito, que era suya para siempre. En aquel momento, se había sentido como una maldición, una trampa de la que nunca escaparía. Ahora, con su brazo alrededor de mi cintura, nuestra hija en sus brazos y toda nuestra desordenada y hermosa vida extendiéndose delante de nosotros, se sentía como la bendición más retorcida posible. Yo era suya, él era mío.